Empezaremos con una palabra de oración. Heavenly Father, we invite your presence to be with us again as we continue this school. Padre Celestial, invitamos tu presencia a estar en nuestro medio al continuar con esta escuela. We ask that your Holy Spirit and your angels would be here in attendance. Te pedimos que tu Espíritu Santo y los ángeles estén aquí en nuestra compañía. We ask that the words spoken would be truthful and for your honor and glory. Te pedimos que las palabras que se pronuncien sean verdaderas y para tu honra y gloria. Please make these meetings of such a nature that we leave your changed people ready to fully and completely serve you. Permite, Señor, que estas reuniones sean de una naturaleza tal que podamos salir de aquí renovados y dispuestos a hacer tu obra plenamente. And we surrender this time to you that you might guide and direct in Jesus' name. Te entregamos este tiempo para que lo dirijas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Welcome back. Bienvenidos nuevamente. We're going to continue looking at Daniel 11 a couple more times before we move into other aspects of prophecy. Vamos a mirar algunos detalles más de Daniel 11 antes de seguir con otros aspectos de la profecía. There are a few places where Sister White references Daniel chapter 11. This is one of them. Hay unas pocas citas en las cuales la hermana White se refiere directamente a Daniel 11 y vamos a leer una de ellas. This particular quote to me is the most important quote on Daniel 11 by Sister White. Esta cita en particular es para mí la cita más importante de la hermana White en cuanto a Daniel 11. Notice, I want to point to some things in the quote itself before we read it. Quiero destacar algunas cosas en la cita misma antes de leerla. She's going to start by referring to much of the history that's already taken place in Daniel chapter 11. Ella va a empezar refiriéndose a gran parte de la historia que de Daniel 11 ya se cumplió. So, in Sister White's terminology, when she says in Great Controversy 356 at the time of the end of 1798, Así que cuando en la terminología de la hermana White ella dice que en 1786 vino 1798 vino el tiempo del fin. 1798 was before she was alive. 1798 fue antes del nacimiento de ella 1798 is the beginning of verse 40. y 1798 es el inicio del versículo 40 de Daniel 11. So when she's talking about the future fulfillment of Daniel 11, she's talking about the history that's portrayed after verse 40. Así que cuando ella está hablando del futuro cumplimiento de Daniel 11, se está refiriendo a los versículos que se referían a partir después de 1798. But she's saying histories that took place in the beginning part of Daniel 11 up to 1798 would be repeated when Daniel 11 is finally fulfilled. Pero ella dice que historia del cumplimiento de Daniel 11, o sea, de la primera parte, se repetiría cuando el final cumplimiento de Daniel 11 sucediera en nuestros días. And then she specifically points to verses 30 to 36. Y luego ella de manera específica señala los versículos del 30 al 36. And after she quotes those verses, she says, scenes similar to those described in these words will take place. Y luego de citar esos versículos, ella dice, escenas similares a estas van a acontecer. So if you're going to present a history of the final fulfillment of the last 6 verses of Daniel 11, Así que si usted va a presentar una historia del cumplimiento final de los versos del 40 al 45 de Daniel 11, then you know that history has to align with the history of verses 30 to 36 of Daniel 11. entonces usted sabrá que esa historia, ese cumplimiento tendrá que alinearse con el cumplimiento de Daniel 11 del 30 al 36. And you know that there will be other histories in Daniel 11 that also contribute light to those last 6 verses. Y usted sabrá que habrán otros aspectos en Daniel 11 que también arrojarán luz
sobre el cumplimiento de los últimos 6 versículos. So turn, if you would, to Daniel 11, verse 30, Así que vayan conmigo a Daniel 11, versículo 30, and then Tico can read the introduction that Sister White gives, y vamos a leer la introducción que la hermana White le hace a este pasaje, and then we can read verses 30 to 36 together, y luego leeremos los versículos del 30 al 36 juntos, and then Tico can finish the quote. y entonces terminaremos la cita. No tenemos tiempo que perder. Tiempos difíciles están ante nosotros. El mundo está agitado con el espíritu de la guerra. Pronto las escenas de angustia descritas en las profecías acontecerán. La profecía del capítulo 11 de Daniel ha llegado a su cumplimiento casi total. Gran parte de la historia que ya ha tomado lugar en el desarrollo de esta profecía se repetirá. En el versículo 30 se habla de un poder que será contristado y volverá y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo y pondrán la abominación desoladora. Con lisonja seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos, hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Y el rey hará su voluntad, y se ensoberbecerá, y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Escenas similares a las que se describen en estas palabras pronto acontecerán. Vemos la evidencia de que Satanás está obteniendo control de las mentes humanas, de aquellos que no tienen el temor de Dios ante ellos. Que todos lean y entiendan las profecías de este libro, porque estamos entrando ahora al tiempo de angustia referido. Esto es de Manuscript Releases, tomo 13, página 394. Así que lo que les estoy sugiriendo en cuanto a este pasaje en particular es que la historia de los versículos del 30 al 36 son un paralelo de la historia de los versículos 40 al 45. Whatever you come to understand verses 40 to 45 to be, in my mind, you have to have an understanding that parallels these verses that were pointed out. Y cualquiera que sea la conclusión suya, su interpretación de los versículos 40 al 45, esta tiene que alinear con los cumplimientos de los versículos del 30 al 36 del mismo capítulo. But not only that history. She says much of the history that's taken place in fulfillment of Daniel 11 would be repeated. Pero no solo esa historia específica, sino que ella dice, gran parte de la historia que ha tomado lugar en el desarrollo de esta profecía se repetirá. And it's at this point I would like to point you to the rule of repeat and enlarge. Y quisiera hacer referencia nuevamente al principio de interpretación de repetición y ampliación. We had in this meeting that I was recently at, we had a presentation by a pastor on the subject of repeat and enlarge. En esta reunión a la cual asistí hace una semana, tuvimos una sesión en cuanto a este principio, la repetición y la ampliación que se da en la profecía. And he had a very good presentation on repeat and enlarge. Y él tuvo una presentación muy buena, este pastor que estuvo allí, en cuanto al principio de repetición y ampliación. But he only went so far.
pero solo avanzó hasta cierto punto. His point was is that by using repeat and enlarge, you can teach young children the prophecies. Y su punto es que al repetir y ampliar, usted puede enseñarle hasta a los niños las profecías. But from my perspective, he stopped right there. Pero desde mi perspectiva, solo llegó hasta allí. The rule of repeat and enlarge will not simply teach us the correct sequence of prophecies, El principio de repetir y ampliar no solo nos va a dar la secuencia apropiada de la profecía, but it's also a tool to help us confirm new truth. pero también es una herramienta para confirmar nueva verdad. Now, one of the points he made in his presentation Ahora, uno de los puntos que él destacó en su presentación is that sometimes what is mentioned in a previous prophecy is not repeated again. es que a veces lo que se menciona en una profecía no se vuelve a repetir. And he had a different understanding of that than I do. Y él tenía una comprensión diferente con respecto a ese punto que el que yo tengo. In the rule of repeat and enlarge, En el principio de repetir y ampliar, in Daniel chapter 2, en Daniel capítulo 2, the foundation of the prophecies of Daniel, el fundamento de las profecías de Daniel, if there's things mentioned in the following prophecies, 7, 8, and 11, si hay cosas que se mencionan en las siguientes profecías, el capítulo 7, el 8, el 11, they enlarge upon Daniel chapter 2. esas van a ampliar lo que se mencionó en el capítulo 2. But in any of the following prophecies, Pero en cualquiera de las siguientes profecías, if there's a part left out, si hay una parte que se ha omitido, it doesn't mean that it isn't automatically understood as being there. no significa que no debamos entender que automáticamente debe estar allí, aunque se haya omitido mencionar ese hecho. And you'll see what I mean in a minute. Y ya verán lo que quiero decir con esto seguidamente. The kingdoms of Bible prophecy in Daniel 2 are Babylon, Medo-Persia, Greece, and Rome. Los reinos de Daniel capítulo 2 son Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. And that's the kingdoms of Bible prophecy throughout the book of Daniel, correct? Y esos son los reinos de la profecía bíblica a través de las profecías, ¿sí o no? Daniel chapter 8. Vamos a Daniel capítulo 8. Does it begin with Babylon? ¿Comienza con Babilonia? No. It begins with the Medes and the Persians. Comienza con los medos y los persas. Even though Babylon isn't specifically identified as a kingdom of Bible prophecy in Daniel chapter 8, Y aunque no se especifica a Babilonia como un reino profético en el capítulo 8, we still know it's there. nosotros de todas maneras sabemos que está allí. Everybody with me on that? ¿Sí me siguen? So when Sister White says much of the history that's taken place in fulfillment of Daniel 11 will be repeated, Así que cuando la hermana White dice que gran parte de la historia que ya se ha cumplido de Daniel 11 se va a repetir, we don't have to have every bit of Daniel chapter 2, Daniel chapter 7, and Daniel chapter 8 repeated in Daniel chapter 11 to know that that history is reflected in Daniel chapter 11. no tenemos que tener todos los detalles de Daniel 2, de Daniel 7 y de Daniel 8 repetidos en Daniel 11 para saber que este principio se está manifestando, de repetir y ampliar. So, Daniel chapter 2, or Daniel chapter 11 begins in the times of the Medes and the Persians. Así que Daniel capítulo 10 se inicia en el tiempo de los medos y de los persas. And we therefore know that the history of the Medes and the Persians, as illustrated in chapter 2, chapter 7, and chapter 8, are all there, even if they're not specifically identified. Por lo tanto, sabemos que la historia que se describe en cuanto a los medos y los persas en Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7 y Daniel capítulo 8 está allí implícito en Daniel capítulo 11. Is that how you spell it in Spanish? Yes. In Daniel chapter 7, verse 5, En Daniel capítulo 7, versículo 5, we see bear. vemos un oso. And he has how many ribs in his mouth? ¿Y cuántas costillas tiene en su boca? 3 ribs. Tiene 3 costillas. And what do those 3 ribs signify? ¿Y qué representan esas 3 costillas? The 3 areas of conquest that the Medes and Persians had to overcome in order to take their seat as the king of the earth.
las tres áreas geográficas que los medopersas tuvieron que tomar para dominar su imperio. In chapter 8, verse 4, Y en el capítulo 8, versículo 4, we're using the rule repeat and enlarge. estamos utilizando el principio de repetir y de ampliar. We see once again the Medes and the Persians, Vemos una vez más a los medos y a los persas and they're pushing. y están empujando. Where are they pushing? ¿Hacia dónde están empujando? Westward, eastward, and southward. Al norte, al oriente y al sur. Northward. Yeah, sorry. Three geographical areas of conquest for the Medes and the Persians. Tres áreas geográficas de conquista para los medos y persas. In order for the Medes and Persians to take control of the world, they had three geographical areas to overcome. A fin de tomar el control mundial de su tiempo, los medopersas tuvieron que dominar tres áreas geográficas. That isn't in Daniel chapter 11, Eso no está en Daniel capítulo 11, but it's already been established in chapter 7 and chapter 8. pero en el capítulo 7 y en el capítulo 8 ya se ha establecido ese hecho. On the testimony of 2 or 3, a thing shall be established. Bajo el testimonio de 2 o 3 testigos se establecerá la verdad. Pagan Rome, Roma pagana. Daniel 8, chapter 9. Daniel 8, versículo 9. Identifies the three areas of conquest for pagan Rome to take control of the world. Identifica tres áreas de conquista que Roma pagana debía asumir para tomar control del mundo. The south, the east, and the pleasant land. El sur, el oriente y la tierra gloriosa. Now, in Daniel chapter 11, these three areas are identified. Ahora muy bien, en Daniel capítulo 11 se identifican estas tres áreas. In verses 16 and 17. En los versículos 16 y 17 de Daniel 11. But the point I want you to see here is that for pagan Rome to take control of the world, it had to overcome three geographical areas. Pero el punto que quiero destacar es que a fin de Roma pagana tomar control del mundo, tuvo que asumir el control de tres áreas geográficas. In Daniel chapter 7, En Daniel capítulo 7, what has to take place before the papacy takes control of the world? ¿qué tiene que suceder antes de que el papado tome control del mundo? Three horns have to be removed. Tres cuernos tienen que ser retirados. So I would submit to you, Así que les sugiero a ustedes, when Sister White says much of the history that's taken place in Daniel chapter 11 will be repeated in the fulfillment of Daniel chapter 11, cuando la hermana White dice que gran parte de la historia de Daniel 11 se repetirá en el cumplimiento final de lo que queda de Daniel 11, one of the histories that we find three times una de las historias que encontramos tres veces is that for a kingdom to take control of the earth, it has three areas of conquest to overcome. es que a fin de que un reino tome control de todo el mundo, tiene que dominar tres áreas. And sure enough, in the last 6 verses of Daniel 11, there are once again three geographical areas for the modern papacy to overcome. Y sí, una vez más, cuando vemos al papado moderno, hay tres, o Babilonia moderna, hay tres áreas que debe dominar para asumir el control del mundo. Now, brothers and sisters, this may not seem important to you, Ahora, apreciados hermanos, quizás esto no les parezca importante a ustedes, but this is one of the most important arguments in the correct understanding of Daniel 11. pero esto es uno de los argumentos más importantes para una comprensión adecuada de Daniel 11. There are basically two current arguments about the last 6 verses of Daniel 11. Básicamente, hoy en día hay dos argumentos en cuanto a los últimos 6 versículos de Daniel capítulo 11. Both of them will tell you that the king of the south in verse 40 is the collapse of the Soviet Union. Y ambos le dicen a usted que el rey del sur en Daniel 11:40 es el colapso de la Unión Soviética. That's a geographical area. Esa es una área geográfica. Both of them will tell you that Egypt is the countries that make up planet Earth.
Y ambos puntos de vista le dirán a usted que Egipto son los países que componen al mundo, a geographical area. un área geográfica. Does that have 2 R's in it? Yes. But here's where the views diverge. Pero de aquí en adelante los puntos de vista son diferentes. We're suggesting to you that the glorious land is the United States, Nosotros le estamos sugiriendo a ustedes que la tierra gloriosa es los Estados Unidos, a geographical area. un área geográfica. But the other view says that this is the Seventh-day Adventist Church. Pero el otro punto de vista afirma que la tierra gloriosa es la iglesia adventista del séptimo día, Not a geographical area, no un área geográfica, a spiritual entity. una entidad espiritual. And brothers and sisters, upon the testimony of 2 or 3, a thing should be established. Y recuerden, apreciados hermanos, que bajo el testimonio de 2 o 3 testigos se establecerá la verdad. If it's geography, 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 it needs to be geography here. Si en los ejemplos previos siempre fueron áreas geográficas, en el último también tienen que ser áreas geográficas. Let me add one more coat of paint on that. Permítame añadir una capa más de información. Daniel chapter 11, the chapter that we're dealing with. Daniel capítulo 11, el texto que estamos estudiando, It has a prophetic message. contiene un mensaje profético. And that message is portrayed from the very beginning to the end within the struggle for geography. Y ese mensaje está contenido desde principio al fin dentro del contexto de una lucha por control geográfico. It begins with the Medes and the Persians, Comienza con los medos y los persas and they try to invade Greece, geography, y tratan de invadir a Grecia, un área geográfica, and they fail. y fracasan. But it stirs up the king of Greece, Pero esto despierta al rey de Grecia and Alexander the Great comes into history. y Alejandro Magno entra a la historia. And what does he do? ¿Y qué hace él? He begins conquering geography, 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 Comienza a conquistar áreas geográficas, and then he dies. y luego él muere. And his generals begin to struggle for geography. Y sus generales comienzan a luchar por un control de áreas geográficas. It's a struggle for geography from the beginning to the end. Es la lucha por un control geográfico desde el principio hasta su mismo final. Verses 16 and 17 of Daniel 11 tell about how pagan Rome conquered its 3 areas. Los versículos 16 y 17 de Daniel 11 nos describen cómo Roma pagana conquistó 3 áreas geográficas. They first conquered in verse 16 Syria, En el versículo 16 describe la conquista de Siria and they conquered the king of the south, Egypt, y luego conquistan al rey del sur, Egipto, and the glorious land. y la tierra gloriosa. In verse 17, En el versículo 17 geography, geography, geography. realmente vemos que es una conquista geográfica. The rest of chapter 11 from verse 16 onward up to verse 30 is about pagan Rome. Y el resto de la historia de Daniel 11:16 hasta Daniel 11:30 es una descripción de Roma pagana. This is the verse that Sister White specifically pointed to, verses 30 to 36. Y luego los versículos 30 al 36 son los textos que la hermana White señaló de manera precisa. And verses 30 to 36 are telling the history of the change from pagan to papal Rome. Y los versículos del 30 al 36 están describiendo la historia de la transición de Roma pagana a Roma papal. And part of that history is that 3 horns had to be removed. Y parte de esa historia es que 3 cuernos tenían que ser retirados. And what were those horns? ¿Y cuáles fueron esos 3 cuernos? The Heruli, the Vandals, and the Ostrogoths. Los érulos, los vándalos y los ostrogodos. Geography, geography, geography. Áreas geográficas. The whole testimony of Daniel 11 is a struggle for geography. Todo el testimonio de Daniel 11 es una lucha por conquistar áreas geográficas. So when we get to the last 6 verses, Así que cuando llegamos a los últimos 6 versículos, and inspiration has said very plainly that verses 30 to 36 should parallel the final fulfillment of Daniel 11. y la inspiración nos ha dicho claramente que los versículos del 30 al 36 deben ser un paralelo del cumplimiento de los últimos 6 versículos de ese capítulo. Whoever you identify the king of the south, the glorious land in Egypt as, verses 40 to 43,
quien quiera que usted identifique que sea el rey del sur, el rey del norte y la tierra gloriosa, en los versículos del 40 al 43, based upon the rule of repeat and enlarge, basado en el principio de repetir y ampliar, it must be geography that you're looking for. tiene que ser áreas geográficas las que esperamos ver dominadas. How many of you follow that logic? ¿Cuántos de ustedes pudieron seguir este argumento, esta lógica que acabamos de presentar? Even if you don't accept it, you at least follow the logic. Aunque no la acepten, que por lo menos la pudieron entender. Not very many. Okay. Ok. We can move past it. Muy bien, podemos avanzar. I want to show you another history a little bit deeper. Quiero mostrarles otra historia un poquito más profunda. The definition for the king of the south and the king of the north is found in chapter 11 of Daniel. La definición que encontramos en Daniel capítulo 11 en cuanto al rey del sur, The only place where the struggle between the king of the north and the king of the south is identified in the Bible is Daniel chapter 11. la única parte en la que se identifica a un rey del sur es en Daniel capítulo 11. So if you're going to find the rule for who the king of the south and the king of the north is, you're going to find it in Daniel chapter 11. Así que si vamos a encontrar una clave de quién es el rey del sur, tenemos que encontrarlo en Daniel 11 mismo. And as the pioneers begin to look at Daniel chapter 11, Y en la medida en que los pioneros comenzaron a estudiar a Daniel capítulo 11, they realized that when Daniel chapter 11 was identifying a certain point in history in a verse, se dieron cuenta que cuando se estaba señalando un punto específico en la historia, en un versículo, that the power that controlled Egypt was the king of the south in the verse. que el poder que dominaba a Egipto era catalogado como el rey del sur, And the power that controlled Babylon was the king of the north. y el poder que dominaba el área de Babilonia se le denominaba el rey del norte. That's the rule in Daniel 11. Y ese es el principio en Daniel capítulo 11. The king of the north is the power that controls Babylon, the king of the south is the power that controls Egypt. El rey del norte es el poder que dominaba a Babilonia, el rey del sur el poder que dominaba a Egipto. There is one other rule that you have to factor in. Hay otra regla que hay que tomar en cuenta. Some people say this is the most important rule in Bible prophecy. Y algunas personas dicen que esta es la regla más importante en la profecía bíblica. And the rule goes something like this. Y la regla dice algo como esto. Muy bien, Correct? ¿correcto? Prophecy that is applied before the time period of the cross La profecía que se aplica antes del tiempo de la cruz is to be applied in its literal application. debe ser entendida en su aplicación literal. Prophecy that is going to be applied after the time period of the cross La profecía que se va a aplicar después del momento de la cruz is to be applied in its spiritual application. debe ser aplicada en su sentido espiritual. That's why Paul taught in the New Testament Por eso es que Pablo dijo en el Nuevo Testamento that a Jew before the cross was a literal blood descendant of Abraham. que un judío antes de la cruz era un descendiente literal de Abraham, But after the cross, the Jew is one that is the son of Abraham by faith. pero después de la cruz un judío era un hijo por la fe de Abraham. So, very simply, Así que de una manera muy sencilla, in 1798, the time of the end, en 1798, el tiempo del fin, we're looking for a spiritual application estamos buscando una aplicación espiritual to identify who the king of the south and the king of the north para identificar quién es el rey del sur y el rey del norte. And Revelation 11 verse 8 tells us the power in the 1798 time period that dominated spiritual Egypt was atheistic France. Y nos dice que el poder que dominaba a Egipto espiritual en 1798, nos dice el espíritu de profecía, que fue Francia atea. And Revelation 17 tells us the power that controls spiritual Babylon in the 1798 time period was the papacy. Y también en Daniel 11
Y en Apocalipsis 17 nos dice que el poder que dominaba Babilonia espiritual para 1798 era el papado. So, Así que what I want you to see is that when a power takes control of Babylon, they become the king of the north. lo que yo quiero que ustedes vean es que cuando un poder toma control de Babilonia, se constituye en el rey del norte. When a power takes control of Egypt, they become the king of the south. Y cuando un poder llega a dominar a Egipto, se constituye en el rey del sur. Does everyone understand this? ¿Sí lo pueden entender todos? Raise your hand if you're following. Levanten su mano si están entendiendo. Okay, I want to show you a history in Daniel chapter 11. Muy bien, quiero mostrarles una historia en Daniel capítulo 11. In verse 16 of Daniel 11, En el versículo 16 de Daniel 11, you have the first conquest by pagan Rome. tenemos la primera conquista que Roma pagana realiza. This is where they conquered Syria. Fue aquí donde conquistaron a Siria. And Syria is the area that includes Babylon. Y Siria es el área que incluye a Babilonia. So in verse 16, Así que en el versículo 16, pagan Rome Roma pagana became the king of the north. se constituyó en el rey del norte, en el versículo 16 de Daniel 11. At this point, pagan Rome was not the fourth kingdom of Bible prophecy. En este momento, Roma pagana no era el cuarto reino de la profecía bíblica, aún no. The king of the north and the king of the south El rey del norte y el rey del sur are prophetic symbols, son símbolos proféticos, but they are not identifying kingdoms that are the kingdoms of Bible prophecy. pero no están identificando a reinos que son reinos de la profecía bíblica, o sea, los propios reinos de la profecía bíblica. It's two different pieces of prophetic information. Son dos piezas de información profética diferentes. There are times Hay momentos, where the kingdom of Bible prophecy is also the king of the north, hay veces en que el rey del norte también coincide con un reino de la profecía bíblica, o sea, los 5 reinos. but in order for pagan Rome to become the fourth kingdom of Bible prophecy, Pero a fin de que Roma pagana se constituyera en el cuarto reino de la profecía bíblica, it had to overcome 3 geographical entities. tenía que conquistar 3 áreas geográficas: The east, the south, el oriente, el sur y la tierra gloriosa. the first of those conquests was the east. La primera de esas conquistas fue el oriente, At that point, the papacy or pagan Rome became the king of the north. y para ese momento entonces el papado se constituyó en el rey del norte, But it was not yet pero no fue todavía. the fourth kingdom of Bible prophecy. Aún no se constituyó en el cuarto reino de la profecía bíblica. It had to overcome the south and the pleasant land first. Tenía que conquistar al sur y a la tierra gloriosa también. Do you follow me? ¿Me están siguiendo? This was the most difficult part of this presentation, and for some reason I don't think Satan wants you to understand it, so pay close attention. Esta es la parte más difícil de esta presentación y por alguna razón Satanás no quiere que la entiendan. The first step for pagan Rome Muy bien, el primer paso de Roma pagana en su primera conquista was to conquer Syria. fue conquistar a Siria. When did it do that? ¿Cuándo lo logró? 168. En el año 168 a.C. This began its march to take control of the world, Y así comenzó su marcha para asumir el control del mundo. but it still had to go against Egypt. Pero aún tenía que dominar a Egipto. And if you have the book Daniel and the Revelation by Uriah Smith, Si ustedes tienen el libro de Daniel y el Apocalipsis de Uriah Smith, you will find that Uriah Smith says usted encontrará que Uriah Smith dice that the only reason that pagan Rome was successful against Egypt, the king of the south, que la única razón por la cual
Roma obtuvo éxito contra Egipto, el rey del sur, was because Rome formed an alliance with Israel, the pleasant land. fue porque Roma formó una alianza con Israel, la tierra gloriosa. And Israel allowed Rome to come down through its land and go straight into Egypt. Israel le dio permiso a Roma a pasar por su tierra y entrar a Egipto. It even supplied some troops, Es más, hasta proveyeron algunas tropas and Rome was successful in conquering Egypt. y Roma tuvo éxito en conquistar a Egipto. And then it went back and conquered the pleasant land. Y luego regresó y dominó la tierra gloriosa. So, here's what I want you to see. Así que este es el punto que quiero que ustedes perciban. Verse 16, Versículo 16. Rome becomes the king of the north. Roma se constituye en el rey del norte, But it still has to take on Egypt. pero aún tiene que tomar a Egipto. And in verse 17, Y en el versículo 17 it deals with Egypt trata con Egipto and the pleasant land. y la tierra gloriosa. Gloriosa. But Pero history testifies la historia testifica that it could not conquer the king of the south que no podía conquistar al rey del sur without an alliance Sí. between the glorious land. sin una alianza con la tierra gloriosa. Technically, prophetically, Técnicamente, proféticamente, first pagan Rome became the king of the north. primero Roma pagana se constituyó en el rey del norte, Then it conquered Egypt. luego conquistó a Egipto. So prophetically, what did it become at that point? Así que proféticamente, ¿en qué se constituyó a partir de ese momento? The king of the south. El rey del sur, It became the power controlling Egypt. porque llegó a ser el poder que estaba dominando a Egipto. Now I'm not going to call it the king of the south, Ahora, no lo voy a llamar rey del sur, but what I want you to see is pero lo que sí quiero que vean es that the king of the south had been defeated, que el rey del sur había sido derrotado. so he doesn't exist. Así que ya no existe. And the story of Daniel 11, Y la historia de Daniel 11, after these verses here, después de estos versículos 16 y 17 de Daniel 11, in which describe how pagan Rome became the fourth kingdom of Bible que prophecy, describen cómo Roma pagana llegó a ser el cuarto reino en la profecía bíblica, it also tells the great love story. también nos cuenta la gran historia de amor. You know what love story I'm talking about? ¿Saben a qué gran historia de amor me estoy refiriendo? Anthony and Cleopatra, Antonio y Cleopatra. very specifically identified in Daniel chapter 11. En Daniel 11 se identifica claramente. And what went on in that love story? ¿Y qué ocurrió en esa historia de amor? Anthony and Cleopatra had a rebellion. Antonio y Cleopatra suscitaron una rebelión And Rome had to come down and squelch the rebellion. y Roma tuvo que venir a apagar esa rebelión. Now, prophetically at that time, Ahora, proféticamente para ese tiempo, Egypt was not the king of the south. Egipto no era el rey del sur, It had been defeated years before. porque ya años previos había sido derrotado. Now it was simply Egypt. Ahora simplemente era Egipto, ya no más rey del sur. With that background, let me show you something. Ahora, con ese trasfondo, permítanme mostrarles algo. First, pagan Rome became the king of the north. Primero, Roma pagana se volvió el rey del norte. Then it went and it conquered the king of the south. Y luego conquistó al rey del sur. Pero it could not conquer the king of the south except it first formed an alliance with the glorious land. no podía conquistar al rey del sur a menos que primero formase una alianza con la tierra gloriosa. And then it conquered the glorious land. Y luego de esa alianza fue que pudo conquistar la tierra gloriosa posteriormente a tomar al sur. And then it had to go conquer Egypt. Y luego conquistó a Egipto. In verse 40 of Daniel 11, En el versículo 40 de Daniel 11 you have the king of the north. tenemos al rey del norte. And his first area of conquest is the king of the south. Y su primera área de conquista es el rey del sur. And brothers and sisters,
The king of the south was conquered because an alliance was formed between the United States and the Vatican. Y, apreciados hermanos, el rey del sur fue abatido gracias a una alianza entre Estados Unidos y el Vaticano. The United States is the glorious land, Estados Unidos es la tierra gloriosa, based on the history of pagan Rome. basado en la historia de Roma pagana. The next step is the glorious land, Y el siguiente paso es conquistar a la tierra gloriosa, just like the history of pagan Rome. así como en la historia de Roma pagana cuando dominó el mundo. And based on the history of pagan Rome, what's next? Y basado en la historia de Roma pagana, ¿cuál es el siguiente paso a esperar? Egypt. Egipto. That's verses 42 and 43. Y en el versículo 42 y 43 se habla de la conquista de Egipto. Brothers and sisters, Daniel 11 is speaking about geography. Apreciados hermanos, Daniel 11 está hablando de conquistas geográficas. And the histories in Daniel 11 are what allow you to be very clear about which geography is under discussion in those last verses. Y la historia de Daniel 11 es la misma que nos permite saber qué geografía se está identificando en el cumplimiento final de Daniel 11. So, Sister White specifically points to verses 30 to 36 of Daniel 11. Así que la hermana White señala de manera específica los versículos del 30 al 36 de Daniel 11. If you would take the book Daniel and the Revelation by Uriah Smith, Y si usted tomase el libro Daniel y el Apocalipsis de Uriah Smith, if you're not familiar with that history, he has the pioneer position very clearly identified on those verses. si usted no está familiarizado con lo que hay en esos versículos, él está dando la posición pionera en cuanto a la comprensión profética de ellos. Verses 30 and 31 are telling the transition from pagan to papal Rome. Los versículos 30 al 31 están hablando de una transición, The decrease in the power of paganism, the rise in the power of papalism. cómo Roma pagana iba perdiendo poder y Roma papal iba ascendiendo en poder. Daniel chapter 7, Daniel capítulo 7 that tells us part of that history is the removing of 3 geographical areas. nos dice que parte de esa historia fue en remover 3 áreas geográficas. And which was the last of those horns to be removed? ¿Y cuál fue el último de esos 3 cuernos que fue retirado? It was the Goths. Fueron los godos. The Goths had control of the city of Rome. Y los godos tenían control de la ciudad de Roma. And when did they give up and leave Rome? ¿Y cuándo entregaron y salieron de Roma? The last of the 3 horns. El último de los 3 cuernos. In March 538, En marzo del año 538, the Goths marched out of Rome and they left history altogether, never to be heard of los again. godos salieron de Roma y salieron del escenario de la historia, nunca más a sobresalir. 3 obstacles had been overcome and the papacy had been placed. Verse 31. 3 obstáculos por ser removidos y el papado fue establecido. Versículo 31. The abomination that maketh desolate had been placed. La abominación desoladora había sido puesta. And then verses 32 through 35 describe the persecution that took place after they took control of the world. Y luego los versículos 32 al 35 describen la persecución que se desarrolló después de haber asumido ese control. There's more to that history, Hay más en esa historia, but that's a basic outline that is perfectly in agreement with the pioneer understanding and the historical evidence. pero este es un bosquejo profético que alinea perfectamente con la comprensión pionera de esos versículos. Verses 40 to 43 Ahora los versículos del 40 al 43 describe 3 obstacles for the modern papacy to overcome before it returns to control the world. describe 3 obstáculos que el papado moderno debe dominar a fin de conquistar al mundo. The king of the south. El rey del sur. First they deal with the power that delivered the deadly wound. Primero, confrontan al poder que les infligió la herida mortal, They retaliate against atheism. una venganza contra el ateísmo. But in doing that, they form an alliance with the power that in Revelation 13 is identified as forcing the whole world to worship Catholicism. Pero a fin de lograr este propósito, forman una alianza con ese poder que en Apocalipsis 13 se nos dice que posteriormente va a obligar a todo el mundo que le haga una imagen a la bestia. That alliance is the same alliance that pagan Rome formed with ancient Israel in order to conquer the king of the south. Y esa alianza es la misma que Roma pagana en la antigüedad formó con Israel, la tierra gloriosa, a fin de poder conquistar a Egipto. It's the beginning of the formation of the image of the beast in the United States.
es el inicio de la formación de la imagen de la bestia en Estados Unidos. Verse 40 of Daniel 11 is telling us that the image of the beast is being set up in the United States. El versículo 40 de Daniel 11 nos dice que la imagen de la bestia se está construyendo en Estados Unidos. And that verse came to pass in 1989. Y ese versículo recibió su cumplimiento en 1989. Here we are 15 years later. Y aquí estamos 15 años después. And it certainly can be demonstrated that the image of the beast is being set up in the United States. Y hoy en día se puede mostrar con mucha claridad que se está erigiendo esa imagen. The image of the beast, according to Sister White, in a very simple fashion, Según la hermana White, la imagen de la bestia, de una forma muy sencilla, is the combination of church and state with the church in control. es la combinación de iglesia y Estado, donde la iglesia está dominando al Estado. It's when secular, civil power is used to enforce or sustain religious decrees or dogmas. Es cuando el poder secular o civil se utiliza para apoyar o sostener o imponer dogmas religiosos. And from 1984, when Ronald Reagan assigned an ambassador to the Vatican, Y desde 1984, cuando Ronald Reagan designó un embajador ante el Vaticano, issue after issue in the United States has demonstrated that church and state are coming together. vez tras vez, incidente tras incidente, muestran cómo Estados Unidos está uniendo el Estado con la religión. And there were things that preceded that, but we know that the Reagan years is verse 40 of Daniel 11. Hubo cosas que precedieron a esto, pero los años de Reagan son el cumplimiento del versículo 40 de Daniel 11. The next thing to happen is the Sunday law in the United States. Y el siguiente evento en el escenario es una ley dominical en Estados Unidos. When pagan Rome conquered the world, it did it with its own military. Cuando Roma pagana conquistó al mundo, lo hizo con sus propias fuerzas militares. There was a literal conquering. Hubo una conquista literal. When the papacy took control of the world, Cuando el papado asumió control del mundo, there was a literal conquering of those three horns, hubo una conquista literal de esos 3 cuernos removidos, but the papacy didn't have its own army. pero el papado no tenía su propio ejército. It was the armies of the former pagan nations that came to the aid of the papacy. Fueron los ejércitos de las naciones previamente paganas que vinieron en auxilio del papado. When the modern papacy takes control of the world, Y cuando el papado moderno tome control del mundo, it's a spiritual conquering es una conquista espiritual, with literal consequences, con consecuencias literales, with literal geography, con geografía literal. but it's the spiritual conquering of spiritual Babylon over the world. Pero es la conquista espiritual de la Babilonia espiritual sobre el mundo. And the first of the three horns is down. Y el primero de los 3 cuernos ya fue sometido. First of the three geographical areas is gone. La primera de las 3 áreas geográficas ya está dominada. The alliance between the king of the north and the glorious land has already been identified by historians. Y la alianza entre el rey del norte y la tierra gloriosa y santa ya ha sido identificada claramente por los historiadores. And the next thing is a Sunday law in the United States. Y el siguiente evento es una ley dominical en los Estados Unidos. And Testimonies Volume 9 is another place where Sister White speaks about Daniel chapter 11. Y en Testimonios para la Iglesia tomo 9 hay otro pasaje donde la hermana White se refiere específicamente a Daniel capítulo 11. And speaking of Daniel chapter 11 in that passage, Y hablando de Daniel 11 en ese pasaje, she says the final movements will be rapid ones. ella dice los movimientos finales serán rápidos. Brothers and sisters, we are so close to a Sunday law in the United States, it's absolutely scary. Apreciados hermanos, estamos tan próximos a una ley dominical en Estados Unidos que es miedoso. And God's people are sleeping. They don't see it. Y el pueblo de Dios está durmiendo, no lo percibe. It has to do with the combination of church and state. Tiene que ver con la combinación de la iglesia y el Estado. You know, I was at a presentation last week. It just keeps popping into my mind some of the things that were being taught there. Saben, la semana pasada estuve en unas disertaciones y es que cada vez vienen a mi mente los recuerdos. There was a group of men that kept saying to me, Había un grupo de hombres que me estaban diciendo constantemente, prove from scriptures that the glorious land is the United States. demuestre con solo la escritura que la tierra gloriosa es Estados Unidos. But I was listening to the other guy share. Pero yo estaba escuchando al otro expositor. And I was waiting for him to prove from scripture that the glorious land was the Seventh-day Adventist Church. Y yo estaba esperando que él demostrara con la escritura que
que la tierra gloriosa es la iglesia adventista del séptimo día. And I decided I'm not going to prove it till he can prove it because I know he can't prove it. Y yo decidí, yo no voy a demostrar este punto si él no demuestra lo contrario, porque sé que él no lo puede demostrar, Because it isn't there. porque no está allí. But he did do a nice study on the word glorious. Pero sí hizo un estudio muy bonito en cuanto al término glorioso, He went through a very deep and long study on the word glorious. un estudio largo y profundo en cuanto al término gloriosa, el término glorioso. And identified that it's God's people that give the glory of Christ to the world. Identificó cómo es el pueblo de Dios el que proclama la gloria de Dios al mundo. And then, without any proof text, he says, therefore, what makes the land glorious is the people in it, therefore it's the church. Y luego dijo al final, lo que hace la tierra gloriosa es la gente que refleja la gloria de Dios, por lo tanto la tierra gloriosa es la iglesia de Dios. And brothers and sisters, that's partially true. Y apreciados hermanos, eso es en parte verdad, But the spirit of prophecy is very clear about what makes the United States glorious. pero el espíritu de profecía es muy claro en cuanto a qué hace Estados Unidos la tierra gloriosa. You know what it is? ¿Saben qué es lo que la constituye en eso? It's the Constitution of the United States. La constitución de esa nación. The document that God watched over as it was being written. El documento que Dios vigiló su redacción. And what did that document do? ¿Y qué hizo ese documento? It separated church and state. Separó la iglesia del Estado. That's the very issue of end-time Bible prophecy. Y ese es el meollo de las profecías de los tiempos finales. When the country that has been established as the defender of the separation of church and state is finally overcome, Cuando el país que ha sido el defensor de la separación de iglesia y Estado finalmente sucumba, then everything that is significant about end-time Bible prophecy begins to happen. entonces todo lo demás que es significativo en cuanto a profecía escatológica va a desencadenarse. When the Sunday law hits the United States, Cuando la ley dominical llegue a los Estados Unidos, then and not before, entonces y no antes, Satan appears to personate Christ. Satanás aparece para personificar a Cristo. When the Sunday law hits the United States, Cuando la ley dominical llegue a Estados Unidos, national apostasy is followed by national ruin. la apostasía nacional será seguida por una ruina nacional. That's a time period Sister White calls the time of God's destructive judgments. Ese es el tiempo que la inspiración define como el tiempo de los juicios destructivos de Dios. When the Sunday law hits the United States, Cuando la ley dominical llegue a los Estados Unidos, the latter rain is poured out without measure. la lluvia tardía será derramada sin medida The loud cry begins to be loudly proclaimed. y el fuerte clamor será dado con mucha fuerza. All these events are directly related to the Sunday law in the United States. Todos estos eventos están relacionados directamente con la ley dominical en los Estados Unidos And therefore they're directly related to the Constitution of the United y States. por lo tanto están relacionados directamente con la constitución de ese país. And God designed that Constitution to make the United States glorious in the sense that it was the great defender of religious liberty. Y Dios diseñó que esa constitución hiciera grande esa nación en el sentido que es el mayor documento que defiende la libertad religiosa. And Daniel 11 verse 40 Y Daniel 11 versículo 40 telling us that the process that's going to tear the Constitution apart has begun. nos dice que el proceso que va a desintegrar la constitución de Estados Unidos ya se empezó a efectuar. Let me give you an example of this. I hope I haven't shared this here the last time, but I probably haven't. Permítame compartirles un ejemplo que espero no haberlo ya dado antes aquí. When they wrote the Constitution, Cuando escribieron la constitución, they had representatives from 13 colonies. tenían representantes de 13 colonias. At that time, 12 of the colonies believed that it was okay to use government money to support religious schools. Y para ese tiempo, 12 de las colonias consideraban que era apropiado utilizar fondos gubernamentales para apoyar escuelas. So when they came together, there was only one of those colonies that thought that that was an incorrect concept. Así que cuando se unieron, solo había una colonia que consideraba que ese proceder no era correcto. And they argued against it. Y argumentaron en contra de ese punto. They said the Constitution should not allow for government funding of religious schools. Y ellos argumentaron, la Constitución no debería permitir que se apoye con fondos públicos escuelas religiosas. And when the argument was all over, Y cuando el argumento concluyó,
They all agreed. Todos estuvieron de acuerdo. The one colony prevailed. Una sola colonia y ella prevaleció. And they wrote into the Constitution that it is a denial of the separation of church and state to use government funding for religious schools. Así que redactaron en la Constitución de Estados Unidos que es incorrecto utilizar fondos gubernamentales para patrocinar escuelas religiosas. Now, brothers and sisters, what I want you to see here is that very concept it's like a perfect definition of what Sister White describes as the image of the beast. Lo que quiero que ustedes vean, hermanos, es que ese ejemplo nos muestra que la definición que el Espíritu de Profecía da en cuanto a la imagen de la bestia es perfecta. To use government money to support religious schools and therefore teach religious dogma is the very definition of the image of the beast. Utilizar fondos públicos para financiar escuelas religiosas que van a enseñar dogmas religiosos es la definición de imagen de la bestia. So what I'm saying is this. Así que lo que estoy compartiendo, aseverando, es lo siguiente. It was purposely written into the Constitution that government funds should not be used to support religious schools. Fue claramente especificado en la Constitución que los fondos gubernamentales no debían utilizarse para financiar asuntos religiosos. And to do so is a perfect fulfillment of the image of the beast. Y hacerlo es un cumplimiento claro de la imagen de la bestia. And one of the things that George Bush, the current George Bush, promised to do when he became president Y una de las cosas que el presidente actual, George Bush, prometió hacer si llegaba a ser presidente was to push through a law in the Congress where government funds were used to support religious schools. fue presionar para que el Congreso aprobara una ley por medio de la cual se pudiesen utilizar fondos gubernamentales para escuelas religiosas. And he tried. Y lo intentó, And the Congress defeated it. y el Congreso lo derrotó. So you know what he did? Así que ¿saben qué hizo? He wrote in the law by an executive order. Lo escribió como ley por orden ejecutiva. For the first time in history in the United States, Por primera vez en la historia de Estados Unidos, it's okay to use government funds está bien utilizar fondos gubernamentales to support religious schools. para apoyar escuelas religiosas. And of course in the United States, 60% of religious schools are Catholic. Y por supuesto que en Estados Unidos el 60% de las escuelas religiosas son católicas. So the Seventh-day Adventists, believing like I do, Así que como adventista del séptimo día, con las creencias que yo tengo, my tax dollars are now being used to support the man of sin. mis dólares de impuesto están siendo utilizados para apoyar el sistema educativo del hombre de pecado. The image of the beast is almost fully completed in the United States. La imagen de la bestia está casi totalmente erigida en Estados Unidos. The history that Sister White points to, verses 30 to 36. La historia que la hermana White señala en los versículos del 30 al 36 de Daniel 11, First describes how the papacy took control of the world and then the persecution. primero describe cómo el papado tomó control del mundo y luego la persecución. Verses 40 to 43 describe how the papacy takes control of the world. Los versículos del 40 al 43 describen cómo el papado toma control del mundo. And then verses 40 and 45 describe the persecution. Y luego los versículos 40 to 45, 40 al 45 describen esa persecución. The perfect matchup for the history that Sister White points Así que es un paralelo perfecto de la historia que la hermana White señala en los versos del 30 al 36. to. But only if you view it as a struggle for geography. Pero solo se ve ese paralelo si lo vemos dentro del marco de una lucha por control geográfico.